Continuamos entonces con la exposición del teniente coronel. Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy el teniente coronel Diego Gonzalo Cejas, director del Servicio Histórico del Ejército. Agradezco la amable invitación para participar de este congreso en torno a los sucesos de 1825 que fueron tan importantes para toda la región. Lo que quiero aportarles en este congreso es la lectura en clave gauchesca de aquellos sucesos. Bien puedo referirles luego de haber estudiado y compilado y puesto a disposición de ustedes la antología guerrera del Río de la Plata, es decir, la colección de versos y canciones con que nuestros criollos se dispusieron para la guerra, que fue lo que caracterizó la región desde sus tempranos orígenes. Esto del criollo y la canción ya fue un fenómeno de la época de la colonia, la pieza fundante de nuestra antología guerrera del Río de la Plata. Es una pieza que se atesora aquí en el tesoro de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y es una pieza compuesta por Baltasar Maciel, quien pone en voz de un guaso, canta un guaso los sucesos de la conquista de la colonia del Sacramento, que sonorizan la creación del virreinato del Río de la Plata. En fin, todos los sucesos en torno al capitán general Pedro de Ceballos y la conquista de la colonia están referidos en este primer tema, en estilo de cifra, que ilustra nuestra antología guerrera del Río de la Plata, a la cual va a sumarse la pieza que hoy presentamos en 1825 en clave gauchesca y que hace al meollo de nuestra exposición. Esta primera pieza, para que ustedes oigan, Canta un guaso, pone los sucesos de la conquista de la colonia del Sacramento en la voz de un sujeto marginal, tal cual eran considerados los guasos de la región, más bien vinculados con el robo de ganado. Pero hacer divulgar en un estilo gauchesco el prestigio del antiguo gobernador y entonces ya primer virrey del Río de la Plata, contribuyó con su prestigio militar. Canta un guaso, suena de este modo. Aquí me pongo a cantar, aquí me pongo a cantar debajo de aquestas talas del mayor guaina del mundo, los triunfos y las hazañas del señor de Cabezón, del señor de Cabezón que por fuerza es camarada de los guapos cabezones que nada tienen de mandria. Es de puja el caballero. Otra pieza que conforma esta colección que di en llamar Antología Guerrera del Río de la Plata está en lengua romance. Para 1806 todos ustedes conocen que la región fue invadida por una expedición británica de 1.500 hombres en 1806, de 10.000 hombres en 1807
y todos estos sucesos fueron cantados en un romance heroico, también compuesto por otro fraile, Pantaleón Rivarola. Y este suceso narró los episodios de la defensa de Buenos Aires, aquel suceso militar de 1807, pero lo hizo en un lenguaje desusado. El antiguo romance, aquel que fundó nuestra lengua hispana con el cantar del mío Cid, que llegó en la voz de nuestros conquistadores, también sirvió para hilvanar los versos en los que se refirió para la tradición oral y para ser oído en los sitios de la sociabilidad del Río de la Plata, el salón porteño, este romance heroico que fue muy criticado por la Lima virreinal del momento, pues la propia elección del género, un romance, hizo que estos sucesos bélicos fuesen narrados en este género ya poco vigente para las letras hispanas. Santísima Trinidad, una indivisible esencia, desatas mi torpe labio y purificas mi lengua, para que al son de mi lira y sus mal templadas cuerdas, el hecho más prodigioso referir y cantar pueda. Ya de tu sagrado fuego mi débil pecho se llena, e inflamado de su llama siento que mi voz se esfuerza. Escuchadme, señores, que la relación comienza, la muy noble y leal ciudad de Buenos Aires, qué pena. La revolución criolla en el Río de la Plata y todo el dispositivo bélico y la reproducción de la guerra hizo necesario divulgar contenidos guerreros y patrióticos en un lenguaje accesible para el común de nuestros nuevos ciudadanos. Entonces se eligió el ritmo del cielito, y allí fue un oriental, Bartolomé Hidalgo, quien contribuyó sobremanera con este género y dio algunas piezas al Río de la Plata. Cantó primero Francisco Acuña de Figueroa y luego también Bartolomé Hidalgo los sucesos del sitio de 1811 a 1814, el sitio de Montevideo, y esas fueron una de las piezas fundantes de nuestro género. Luego, en la propia canción del Río de la Plata y los alcances de su esfuerzo militar hasta las provincias del Alto Perú, hay una pieza maravillosa que se llama Ahí te mando, primo el sable. Es una copla matriz de esas que adoptamos de los españoles. Es una pieza anónima, y este anonimato nos refiere una suerte de obsequio patriótico, una donación patriótica al talento del poeta y el músico de contribuir con sus versos a la divulgación, en particular de los nombres de jefes militares de Buenos Aires en el interior. Esto de Ahí te mando, primo el sable fue compuesto en torno al argumento de la captura del bagaje y la correspondencia de Pío Tristán en la batalla de Tucumán, y este estilo de ahí te mando, primo el sable, ahí te mando unas arrobas de azúcar, ahí te mando tal cuestión o tal otra, es entre
existía entre la correspondencia de Goyeneche y Pío Tristán, que eran primos. Y entonces, sobre estos motivos, un paisano que prefirió pasar por anónimo se apropió de la voz del vencido, de Pío Tristán, y compuso estos versos que suenan de este modo. Cercado de desventuras, desdichas y desaciertos, no distingo sino muertos, no veo sino amargura. Los hijos de esta llanura tienen valor admirable. Belgrano grande y afable a mí me ha juramentado, y pues todo está acabado, ahí te mando, primo, el sable. Asimismo, en 1818, en el clímax de lo exultante de los triunfos del ejército de los Andes, aquellos en los que Buenos Aires tantos desvelos invirtió, el oriental Bartolomé Hidalgo, como funcionario del gobierno en Buenos Aires, obsequia una pieza maravillosa, el Cielito de Maipú, que no es otra cosa que un cielito en la que divulga todos los sucesos en torno a la campaña Allende los Andes, y cuenta los episodios de Chacabuco, de Cancha Rayada y luego de Maipú. ¿Para qué servían estos dispositivos de la tradición oral? Para divulgar entre poblaciones iletradas los contenidos y los ideales que alimentaba la guerra y el afán de independencia en el Río de la Plata. Del oriental Bartolomé Hidalgo, el Cielito de Maipú, que suena de este modo. No me neguéis este día, heredita vuestro favor, y contaré en el cielito de Maipú la grande acción, de Maipú la grande acción. Cielo, cielito que sí, cielito de Chacabuco, si Marco perdió el envite, Osorio no ganó el truco, Osorio no ganó el truco. Quiero referirles también que la guerra por la independencia finalizó en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, y que la llegada del exultante parte de batalla en la que se comunicaba el triunfo de las armas patriotas sobre la causa realista llegó en enero de 1825 al Río de la Plata, y también motivó una exultante canción en lenguaje gauchesco que se divulgó ampliamente en ambas bandas del río y constituye parte de esta antología guerrera del Río de la Plata. Pero la pieza que nos ocupa y que tiene su lugar en esta colección de versos y música del Río de la Plata es esta pieza que halló el doctor Barcia en antiguos escritos y que la puso a disposición de los investigadores, en donde nuevamente en lenguaje gauchesco, ese dispositivo de la oralidad de nuestros paisanos del Río de la Plata, empleado por intelectuales para
divulgar contenidos patrióticos y hacer asequible a las poblaciones de la campaña sobre los contenidos de la guerra, también los sucesos de 1825 fueron cantados en lenguaje gauchesco. Vamos a oír a continuación una pieza en la que un individuo llamado Chano, tal cual el estilo que luego vamos a encontrar en Hilario Escasubi, que se enrola como soldado en la guerra, en la banda oriental, vamos a oír sucesos que son noticia en el momento. Este Chano cuenta a un interlocutor, tal el estilo de las coplas de la época, todas las vivencias, regresa de haber servido con Bolívar en el extremo norte del continente, y allí mismo le es confiado una comisión que lo pone a órdenes del mismo Manuel Oribe, y allí sirve como ordenanza y luego refiere ya en Buenos Aires los sucesos vividos durante 9 meses en la banda oriental en 1825. Todos estos sucesos contados en lenguaje gauchesco son los que acompaño en esta breve audición de 2 minutos de un poema extenso, pero que en atención a los tiempos que nos impone este congreso, ya comparto de este modo. Nos encontramos por fin. Del fuego no hicimos caso. Con la carabina atrás y el sable bien apretado, sin reparar en el riesgo, luego nos entreveramos. El choque fue muy reñido, porque ya envalentonados de que los gauchos no valen la pitada de un cigarro. Amigos se hicieron fuertes, pero ay, a poco rato, con el barullo en el cuerpo, corrieron como venados, en medio de la refriega, en lo más acalorado. Al oficial don Oribe le mataron el caballo. Viendo yo las circunstancias de tan miserable estado, ya le presenté las ancas de mi fogoso gateado. Al golpe se me trepó y ya seguimos matando. Pues si por casualidad, por alguno de los lados, alguno se me escapaba, él como iba asegurado, lo ensartaba desde atrás. Ancina fuimos peleando, hasta que al fin por fortuna vino un pingo descarriado, al que luego me atraqué, y lo que estuvo sentado ya prosiguió por sí solo, como un león haciendo estragos. De esto daré testimonio porque siempre fui a su lado. Huyeron los imperiales, quedando el campo sembrado con más de unos 400. Después en todo el largo que los fuimos persiguiendo, amigo le daría espanto el ver la osamantería como quedaba blanqueando. De este modo hemos querido también ilustrar con música cómo se divulgaron las noticias que eran contemporáneas a nuestros paisanos. Recordemos que había muy pocos periódicos en el Río de la Plata, estos nos tenían una tirada extensa, eran muy pocos los paisanos que sabían leer y escribir, de modo que apelaban a su oralidad y a la repetición de estos versos que aprendidos por el canto eran divulgados, insisto, en los sitios de la sociabilidad del Río de la Plata, la pulpería y el fogón del ejército. Debemos estar atentos a fuentes de esta índole. La canción permite indagar en otros aspectos que por allí que enriquecen los partes militares o las crónicas de la época. Así que celebro este hallazgo del doctor Barcia, el cual he compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Hola. Tengan ustedes muy buenas tardes, mi coronel,
presentes, queridos amigos del Brasil, del Uruguay, agradezco su amable atención para haber estado atentos a este dispositivo de divulgación de los contenidos de la guerra, los sucesos de 1825, los que estamos conmemorando este año, en una clave en particular, en el lenguaje gauchesco. Agradezco también a ustedes cómo disimulan las ausencias de la otra banda del río. Nos ocupa aquí estar atentos a la preparación del 16 Encuentro Internacional de Historia de las Operaciones de la Guerra de la Triple Alianza, y a muchos de ustedes habré de saludarlos en Buenos Aires la semana que viene. Así que por su amable atención, muchas gracias, y quedo atento si pudiera evacuar alguna duda que esta breve presentación haya ocasionado. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo simplemente, ¿me escuchás, Cejas? Sí, mi coronel. No, yo simplemente aportarte un detalle de Bartolomé Hidalgo, que por lo menos ¿me escuchás acá? ¿Me escuchás? Sí, lo escucho muy bien, lo escucho muy bien. Aportar simplemente de Bartolomé Hidalgo, porque por lo menos en nuestra patria lo tenemos referido como el poeta de la patria, y no sabemos, o muy poco sabemos de su vida militar. Él, dentro de sus funciones militares, era integrante del Estado Mayor de Otorgués, era el secretario de Otorgués y era el comisario de guerra de la división de Otorgués durante la guerra contra el directorio porteño en el 14 y posteriormente en el 15. Ya en el 15 ya un poco le hemos perdido el rastro, ¿verdad? Pero estas cuestiones que de repente a veces siempre pasamos por arriba la función militar, y que es importante porque se ve que el hombre era muy completo en todo, jugaba en todas las canchas. Mi coronel, sé que aquí fue funcionario del directorio, al menos en 1818, porque él sigue ofreciendo sus versos, toda una contribución de guerra, esos versos patrióticos. Vieron ustedes, fueron parte de mi tesis. ¿Cuánto contribuyeron con la guerra? Su forma de divulgar y de entusiasmar para la guerra. Al menos lo fue hasta 1820. Recuérdese que el sostener la guerra por la independencia hizo que Buenos Aires estallase en pedazos. Víctima de una crisis económica que luego se convirtió en una crisis política. Así que su ligazón con el Estado de Buenos Aires y su filiación con las autoridades de Buenos Aires duró hasta 1820. Luego pierde ese vínculo porque cae el Estado de Buenos Aires. No obstante, quiero que sepa, en una tumba que no ha podido hallarse, Bartolomé Hidalgo está enterrado en el cementerio de Morón, un cementerio que hay a 50 kilómetros de la capital, en el área suburbana de la ciudad de Buenos Aires. Allí yace el poeta oriental que tantas nobles canciones nos ha dado para estimularnos a la guerra. Eso es lo que puedo referirle. Tiene una ligación con el directorio en Buenos Aires y trabaja para ellos, de ellos recibe la paga. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, estamos Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Los estoy en Buenos Aires la semana entrante.